Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Gonzalo Escarpín presenta un balance de la última campaña de algodón. Diego Suart del INTA se refiere a distintas estrategias para controlar el picudo algodonero. Nicolás Bertrán enumera alternativas para el mejoramiento de suelos salinos. Por último, Germán Cantón habla sobre las causas que producen la neumonía bovina. Prácticamente finalizada en su totalidad la cosecha de la presente campaña de algodón, el ingeniero agrónomo Gonzalo Escarpín del INTA realiza un balance de lo ocurrido. Terminando la campaña 19-20 de algodón, especialmente en esta parte de la provincia, por ahí en el oeste de la provincia sigue la cosecha y queda un poco más, inclusive en otras provincias, pero en el este provincial ya estamos finalizando, hay muy pocos lotes que quedan por recolectar. En primer lugar, un poco el balance climático, podemos decir que la campaña se comportó en términos promedios, solamente tuvimos un problemita de estrés hídrico en el mes de febrero que pasó 15-20 días sin llover, por ahí los lotes más tardíos se vieron más afectados que los tempranos, que ya estaban finalizando el periodo crítico del cultivo. Y con respecto a los rendimientos, podemos decir que fue una campaña de muy buena, siempre teniendo en cuenta por ahí el antecesor, la fertilización que hizo cada productor, pero se obtuvieron rendimientos de buenos a muy buenos. Y en cuanto a calidad de fibra, los parámetros de HBI, estoy hablando de longitud de fibra, microner, resistencia, fueron de buenos a muy buenos también. Por ahí un poco los lotes tempranos tuvieron un problema de alto microner, esto se dio está explicado fundamentalmente por las altas temperaturas que se dieron durante el llenado de las bochas. Y en términos de calidad, la que le pagan al productor sería los patrones. Por ahí el promedio general estuvo en D un cuarto, D medio, teniendo lotes de C medio hasta por ahí los que están saliendo en estos momentos más bajos, como E, inclusive algunos F por ahí que son los más sucios. En ese aspecto los productores siempre no les queda del todo claro a ellos cómo se hace ese tipo de clasificación, debido a que es muy subjetiva, como siempre lo decimos. Entonces tenemos que ver a ver cómo solucionamos ese tema para que el productor quede más conforme, ¿no? Porque eso le influye directamente sobre su bolsillo. En cuanto a lo que hemos visto, que el clima acompañó también hasta para la recolección, ¿no? Sí, así como vos decís, por ahí los últimos años teníamos otoños muy húmedos, especialmente en los meses de marzo, abril. Inclusive hace 3 años creo que, no sé si recordás que registramos 500 milímetros en abril, una cosa impresionante, cosa que no sucedió esta campaña, durante marzo, abril y mayo, favorablemente para el algodón, llovió muy poco, así que los productores pudieron recolectar muy rápido la fibra y bueno, esto con la nueva tecnología de los rollos, creo que eso soluciona y facilita y hace todo el proceso un poco más rápido. Por ahí a los productores que tienen esa tecnología, así que se recolecta más rápido y se puede llegar a la desmontadora más rápido. Bueno, una campaña positiva decía, pero creo que en el mercado no sucede lo mismo, ¿no? Sí, así es, con este problema del coronavirus que nos afectó a todos en nuestros trabajos, también lo afectó el precio del algodón, desapareció la demanda, hay mucha oferta, entonces el precio cayó abruptamente. Comenzamos la campaña con la tonelada de algodón alrededor de los 20.000 pesos y hoy en día estamos en 16.000, así que le afectó directamente el rendimiento del productor, que había hecho unos números con otro precio, así que por ahí lo único bueno fue que los buenos rendimientos por ahí atenuaron ese precio, pero lamentablemente el productor quedó un poco disconforme en ese aspecto. Bueno, y también lo positivo sería que el mercado todavía existe. Hay una demanda que seguramente va
a ser superior a la oferta, ¿no? Sí, sí, esperemos que se pueda reactivar todo el sector, especialmente el hilandero, que empiece a demandar más fibra y se pueda reactivar ese aspecto para que el productor pueda conseguir un poco mejor precio en este fin de campaña. Bueno, eso es lo único negativo que vimos, porque además no es como otra cosa que se lo puede guardar en bolsa para la próxima campaña. Lamentablemente el algodón hay que entregarlo, ¿no? Sí, sí, algunos sectores del país por ahí tienen el servicio de desmote, que ellos guardan la fibra. En esta parte del país no disponemos de ese servicio, pero los volúmenes de guardar fibra no es como guardar granos, hay que disponer de muchísimo más sistema de almacenamiento, así que para el cultivo de algodón es un poco más difícil, así que lamentablemente, como decís vos, es muy difícil el tema del almacenamiento. Bueno, en resumen, la parte económica se vio un poquito nivelada con los rendimientos. Es así, gracias al clima y a Dios que tuvimos una buena campaña en términos de rendimiento, pudieron los productores por ahí paliar un poco el efecto del económico. No obstante, se perdió mucho de lo que se podría haber ganado con la campaña que fue. Los productores están capacitándose cada vez mejor, hacen las campañas cada vez mejor en términos de manejo de picudo, de manejo de reguladores de crecimiento, de foliantes, así que creo que como país estamos avanzando en lo que es el cultivo del algodón. Ojalá que la campaña que viene los precios puedan acompañar, así crecemos como superficie nacional. Esta época es crucial en realizar las tareas necesarias para el control del picudo que afecta al cultivo de algodón. El ingeniero agrónomo Diego Suart del INTA se refiere al tema. Teniendo en cuenta que estamos transitando el final de campaña de algodón, desde el Grupo de Protección Vegetal de INTA Reconquista queríamos dejarle algunas recomendaciones para, sobre todo, la lucha contra el picudo del algodón, que es la principal plaga en toda el área algodonera. En primer lugar, para aquellos lotes que aún no han sido cosechados, es tratar de realizar la cosecha de una manera rápida y eficiente, para lo cual es sumamente importante poder planificarla con tiempo, teniendo en cuenta la capacidad operativa en el establecimiento. En segundo lugar, y quizá la acción más importante en este punto del ciclo del cultivo, es la destrucción del rastrojo. Este punto está determinado por ley, que exige o reglamenta una fecha límite. Aún así, desde INTA Reconquista recomendamos hacerlo inmediatamente después de la cosecha, y esto puede hacerse de manera mecánica, de manera química o una combinación de ambas. Recomendamos nuestra tercera opción como la más adecuada. En tercer lugar, la eliminación de plantas voluntarias o plantas guachas, ya sea dentro del lote como en borduras de caminos y banquinas de rutas. Y finalmente, el cuarto punto en esta etapa del ciclo es adecuar la carga y el transporte de esa fibra cosechada, ya sea si la vamos a transportar a granel o en rollos o en módulos. Recordamos que la carga tiene que estar completamente cubierta o enlonada para así evitar la dispersión de semillas en banquinas y con esto nuevamente estar dejando algún refugio y alimento al picudo. Pensando en la campaña siguiente, recomendamos y recordamos que es muy importante instalar y reactivar las trampas con feromona al menos 60 días antes de la futura siembra en el perímetro de todos los lotes que van a ser sembrados con algodón. Recordamos que es importante realizar el cambio de insecticida y feromonas cada 20 días, para lo cual, por disponibilidad, los productores deben comunicarse con los técnicos asesores de APA. Y finalmente, el monitoreo de estas trampas. La Cámara de Cabañas Santafesinas y la cooperativa Guillermo Lehmann convocan al remate de reproductores, machos y hembras,
a realizarse el jueves 2 de julio en la Sociedad Rural de Santa Fe. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Cabaña El Amargo, 29 años con Braford. Miércoles 22 de julio, remate televisado por Canal Rural. Subasta Braford de generaciones avanzadas. 70 toros y 80 vaquillonas. Flete gratis. Remata Colombo y Magliano. ¿Pensás usar energía solar en tu campo o industria? Sansolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía. Sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, Sansolar te ayuda a ahorrar. El ingeniero Nicolás Bertram del INTA nos comenta dos aspectos que son fundamentales en la recuperación de suelos salinos: la selección de ambientes y el muestreo de lotes. Yendo a lo que queríamos comentarles hoy, de cómo identificar los ambientes, ¿sí? Lo primero que hacemos es llegar al ambiente, al lote, al establecimiento y de alguna manera determinar qué es lo que vemos y cruzarlo con el conocimiento que tienen los productores de ese ambiente, ¿sí? El conocimiento local nos sirve muchísimo, es tan valioso como el que le podemos aportar nosotros. Nosotros entendemos que dentro de un lote puede haber situaciones como la cual estamos paradas, con sales afloradas en superficie, y eso representa un porcentaje de ese lote, ¿sí? Pero puede haber situaciones de cobertura, puede haber situaciones de pelo de chancho, que pueden tener otro porcentaje, situaciones donde el productor probó con hacer determinados cultivos y en donde el rendimiento no mermó y en donde el rendimiento disminuía un 50% y en otros lugares donde no nacía. Eso nos sirve mucho como dato, como para decir, de este lote tenemos situaciones como la que estamos parada que pueden llegar a representar un 30% y el resto del lote con cobertura puede representar el 70%. La idea, después de tener esa foto, ese panorama de cada uno de los sitios, de los lotes, de los establecimientos, es determinar que tenemos dos situaciones o tres situaciones distintas. En esas dos o tres situaciones distintas vamos a muestrear. ¿Qué muestreamos? La verdad que el muestreo es lo más importante porque después nos va a definir qué dato vamos a obtener de ese muestreo y qué decisión de manejo vamos a generar a partir de eso, ¿sí? Entonces, para el muestreo venimos y suponemos que sacamos dos situaciones distintas, una de salinidad, otra de cobertura, sacamos muestras de suelo. ¿Cómo las sacamos? Bueno, sacamos 0,20, como alguna vez nos han enseñado en facultad, pero lo dividimos en 0,5 la parte de arriba, que es donde más se concentran las sales, y 5,20 que es la parte de abajo, ¿sí? Entonces, de la parte salina sacamos 0,5 y 5,20 y de la parte no salina con cobertura o menos salina sacamos 0,5 y 5,20. Si hay tres situaciones, sacamos tres situaciones. O sea, pero yendo al caso de dos situaciones, si encontramos un lote con dos situaciones, nos tenemos que ir de ese lote con 4 bolsitas de tierra. 2 de 0,5, 5,20 de la parte salina y 2 de 0,5, 5,20 de la parte no salina. Una vez que tenemos las muestras de suelo de cada uno de los ambientes de la manera que mencionamos, como para tener un mejor acercamiento de la concentración salina que tenemos arriba, ¿por qué sacamos el 0,5? Vale la pena aclararlo. En general, cualquier siembra que hagamos después, sea de pasturas o sea de cultivos, ¿sí? La semilla va a estar en los primeros centímetros del suelo. Entonces es muy importante saber qué concentración salina tenemos en los primeros centímetros. Como ustedes verán, en estos ambientes donde la sal aflora, en general vamos a tener salinidades de por lo menos 4 veces más en los primeros centímetros que en los centímetros más profundos, o sea de 5 a 20. En los primeros centímetros de 0,5 la conductividad o la salinidad es por lo menos 4 veces superior, con lo cual la semilla, si yo saco un 0,20 voy a estar, digamos, enmascarando el problema que tengo, ¿sí? De alguna manera el 0,5 me lo pone más a flor de piel y puedo tomar una mejor decisión de qué especie sembrar y de su tolerancia a esa salinidad. Entonces, una vez que tengo la muestra sacada,
me voy al laboratorio y qué análisis le pido. En general son bastante baratos y fáciles. Nosotros básicamente de hacer un montón de análisis vemos que los que mejor correlación tienen con las forrajeras que recomendamos nosotros son el de conductividad eléctrica o salinidad y el de pH, ¿sí? Básicamente esos dos análisis tengo que pedir, son análisis de nuevo muy económicos, no vale la pena tomar cualquier decisión sin tener antes esta información como para que la decisión sea con una base técnica, ¿sí? Hay alguna cosita más, el análisis según el laboratorio donde lo mande puede ser que diluya más la muestra en agua o menos la muestra en agua. No hace falta tener tanto dato de eso, pero sí que el laboratorio le diga después al técnico con qué dilución hizo el preparado para hacer conductividad y pH, ¿sí? Eso respecto a los análisis de suelo. Otro dato que nos sirve mucho para tomar una decisión de qué forrajera implantar en cada ambiente es saber groseramente a qué profundidad está la napa freática. Para eso, si ustedes tienen un barreno de 1 metro de profundidad, se van con el barreno, obviamente si el suelo está medianamente húmedo, hacia profundidad y ven si sacan barro de la punta del barreno. Si es un suelo más bien barroso, estamos cerca del metro. Si es un suelo más bien seco, está por debajo del metro, metro y medio. Tener ese dato nos va a servir mucho para saber qué forrajera implantar, porque hay forrajeras que no toleran el encharcamiento, ni siquiera la salinidad puede llegar a tolerar algo de salinidad, pero si tengo una napa a 50 centímetros, a 60 o a 80 centímetros, probablemente fracase, no por la salinidad, sino por el encharcamiento. Para terminar con esto, si tenemos situaciones en donde, por ejemplo, como las que estamos parados, que representan un 30% del lote, y situaciones más bien empastadas o con alguna cobertura, ¿sí?, de un 70% del lote, podemos tomar decisiones de compromiso. O sectorizamos y manejamos el lote de forma diferente, o decidimos una especie que tolere esta salinidad mayor y sabemos que en esta salinidad que va a ser más alta, va a producir menos, y en los lugares con cobertura va a producir más, ¿sí? Pero son las decisiones que podemos tomar después dentro del sistema. Todas las decisiones que nosotros damos técnicamente o que recomendamos técnicamente hay que cruzarla con la necesidad del productor o las necesidades de los sistemas, digamos, para tratar de alguna manera llegar a algún acuerdo. Bueno, entonces hasta ahora sacamos la muestra, identificamos ambientes, sacamos la muestra, hicimos las determinaciones que recomendamos, que son básicamente conductividad, pH y dónde está la napa freática, groseramente para determinar qué forrajera hacer, implantamos la forrajera y posterior a eso tenemos que tratar de manejarla de la mejor manera posible, no solo desde una mirada productivista y para tratar de sacar la mayor cantidad de forraje posible, sino para tratar de mejorar este tipo de ambientes, ¿sí? Si este ambiente de alguna manera logramos hacer todo eso, identificamos qué forrajera implantar y logramos que venga la forrajera, después tenemos que tratar de manejarla de forma correcta, ¿sí? Pastorear, no sobrepastorearla, por sobre todas las cosas. Son ambientes en donde no nos sobran nutrientes. Está visto que los problemas abundan o las limitantes abundan, con lo cual es importante que no sobrepastoreemos estos ambientes. ¿Por qué? Porque además de generar una situación que nos va a retrotraer a la situación inicial o peor, porque ya probablemente no tengamos, digamos, los pastos nativos, si lo manejamos bien vamos a fijar más carbono, vamos a desarrollar más sistema radicular, va a infiltrar mejor el agua, se van a lavar mejor las sales, de alguna manera se va a cubrir mejor el suelo, y no solamente en la pastura, sino probablemente acá al lado tenemos un lote de trigo, y si hacemos un desmanejo de eso, el problema probablemente lo traslademos a los lotes aledaños. Entonces, de alguna manera, el manejar la pastura no solo nos brinda un beneficio productivo, ¿sí?, sino también un beneficio ecológico y colateralmente un beneficio productivo de los campos que tenemos alrededor o de los lotes que tenemos alrededor. Vale la pena sumar un comentario que es el tema de implantación, que no es menor. Una vez que ya decidí qué forrajera implantar en cada uno de los ambientes o en el ambiente en general, entendiendo que puede ser más productiva o menos productiva en algunos lugares,
la forrajera o la mezcla forrajera que haya elegido, es importante tener en cuenta, tomarse el tiempo de generar una buena implantación. Para ello hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, tener semillas de buen poder germinativo, asegurarse de eso, no llegar apurado a ese momento, tratar de hacer un análisis de pH para ver qué poder germinativo tiene cada especie. Si de alguna manera no llego a valores aceptables, tratar de corregir la densidad de siembra en función de ese valor de poder germinativo, no hacerlo a posterior. Por otro lado, en el momento de la siembra, tratar de regular la sembradora, tomarse todo el tiempo necesario para regular la cantidad de kilos o número de semillas. En el mejor de los casos, tratemos de plantar número de semillas para cada una de las especies por metro cuadrado, por hectárea. Regular la profundidad de siembra, ¿sí? También es importante, y tomarnos ese tiempo, que quizás nos va a llevar una mañana, un día, 2 días, pero en general hay pasturas perennes que nos duran entre 4 y 10 años, ¿sí? En los cuales vale la pena tomarse 1 o 2 días, una mañana entera, regular la sembradora, tratar de conseguir, digamos, el contratista o la sembradora o la herramienta que mejor trabajo hace para tratar de justamente que esa pastura sea lo más perenne posible. Desde Balsuar, lo que te pedimos, que si estás necesitando semillas, agroinsumos, servicios de asesoramiento a campo, combustibles o lubricantes, te pongas en contacto con nosotros por teléfono o WhatsApp y coordinemos la entrega en donde lo necesites. Balsuar, para tu campo todo. La Cámara de Cabañas Santafesinas y la Cooperativa Guillermo Lehmann convocan al remate de reproductores machos y hembras a realizarse el jueves 2 de julio en la Sociedad Rural de Santa Fe. El doctor Germán Cantón se refiere a distintos aspectos para una correcta detección y tratamiento de la neumonía bovina. En la cuenca del Salado, generalmente durante esta época de marzo y abril se realizan los destetes en los sistemas de cría y es un momento bastante propicio para la aparición de algunas presentaciones, entre ellas la neumonía, que es una enfermedad que produce grandes pérdidas en algunos sistemas en particular. Dentro de los factores que predisponen la aparición de esta enfermedad, uno de esos es el momento del destete, que es un factor bastante estresante para el ternero, que es un animal joven y todavía no ha estado expuesto a muchas de las virus y bacterias que producen la enfermedad, y generalmente es lo que desencadena ya sea los destetes y el transporte de esos animales. Existen vacunas polivalentes que incluyen varios de estos agentes, estos virus y bacterias, y la aplicación de estas vacunas es importante para tratar de prevenir la presentación, pero una vez instaurado el cuadro, lo ideal es hacer el tratamiento con antibióticos. Los síntomas son bastante comunes y los productores generalmente los conocen y los identifican a tiempo. Generalmente es un decaimiento, lo que es característico es el aislamiento de los animales jóvenes con las orejas gachas, y si llegan a tomar temperatura, picos febriles, son los los signos que caracterizan a esta presentación. Y los tratamientos generalmente son eficaces si se trata más que nada con antibióticos a los que las bacterias que producen el cuadro son sensibles. Por eso muchas veces es importante hacer un diagnóstico certero, tratar de identificar cuál es la bacteria que está actuando, hacer un antibiograma y ahí poder determinar cuáles son los antibióticos efectivos para tratar esta enfermedad. En el grupo de sanidad animal hay diferentes laboratorios de virología y bacteriología que son importantes para esta presentación, donde veterinarios pueden mandar muestras y a su vez funciona un servicio de diagnóstico donde vamos al campo y tomamos muestras de estos animales y ahí se puede llegar a realizar el cultivo para tratar de identificar las bacterias y el antibiograma para tratar de elegir el antibiótico adecuado para tratarlas. En el área de Trenquelauquen, donde por ahí la producción lechera también es muy importante, aparte de las invernadas, esta presentación, las neumonías afectan a los sistemas de producción de leche y a los animales jóvenes, y más que nada el hacinamiento que hay en las guacheras, que puede llegar a presentarse con bastante frecuencia. La sugerencia que se les da generalmente a los productores es tratar de evitar las situaciones estresantes
De por sí el destete y el transporte de los animales es una situación estresante, pero hay que tratar de hacerlo lo más tranquilo posible y tratar de que los animales no estén tan hacinados, y ante la aparición de cualquiera de estos signos tratar de aislar los animales, identificar el problema y hacer los tratamientos adecuados. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.